Les damos la gloria y la honra a Dios, porque es un tiempo especial, un tiempo maravilloso el que Dios nos regala para la gloria y la honra de su bendito nombre. Y qué bueno que podamos hacer lo que la palabra del Señor nos dice: aprovechad bien el tiempo, porque los días son malos. Vamos a entrar en materia para la gloria y la honra de Dios. Vamos a ir a mirar la palabra del Señor. El tema que vamos a tratar en esta noche es un tema especial, un tema glorioso que nos dice la palabra de Dios. La recomendación es mejorar vuestros caminos y vuestras obras. Yo quiero que esté atento, que estemos dispuestos a poder escuchar para la gloria y la honra de Dios el mensaje, la palabra de Dios. Se puede hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro para la gloria y la honra de Dios. Y quiero que me acompañe a Jeremías, el capítulo 7, el versículo 1, para la gloria y la honra de Dios, que podamos mirar lo que la palabra de Dios nos dice en el nombre glorioso y poderoso de Cristo Jesús. La leemos entonces todos a una sola voz. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: mejorad vuestros caminos y vuestras obras. Hoy en día, esa palabra, recuerde que ella es viva y eficaz, y esa palabra la podemos, en el buen sentido de la misma, de la palabra, aplicarla a nuestras vidas. Podemos nosotros mismos reflexionar, podemos nosotros mismos, en el buen sentido de la palabra, autoexaminarnos, aunque el que nos escudriña el corazón es de Dios, y tenemos una conciencia que nos redarguye, nos acusa, nos defiende, pero qué bueno que nosotros podamos hacer una especie de, a nivel empresa. La mayoría de las empresas a final de año hacen un balance, ¿sí?, para mirar cómo les fue en ese año que culminó, si hubo alguna pérdida, qué ganancia hubo, qué hay que corregir, qué hay que mejorar, qué hay que incrementar o qué hay que reducir. Cuánto más nosotros en nuestro diario caminar con el Señor necesitamos cada día examinarnos y presentarnos ante el Señor de la mejor manera. Por eso la palabra nos dice: palabra de Jehová. Lo que acabamos de leer es palabra de Dios, que vino a Jeremías. Podemos decirlo en esta noche a cada uno de nosotros de acuerdo a nuestro nombre, diciendo: mejorad vuestros caminos y vuestras obras. ¿Qué es lo que Dios quiere de usted y de mí? Que cada día podamos ser, ¿qué?, mejores, que podamos mejorar, que podamos en todos los aspectos de nuestra vida. Recuerde que en una reflexión de bendición tocamos un tema: sumando y no restando, y se refería a añadir al conocimiento fe, a la fe virtud, a la virtud paciencia, a la paciencia dominio propio, y así sucesivamente, afecto fraternal. Y es importante que nosotros continuemos día tras día creciendo espiritualmente, madurando espiritualmente, avanzando para la gloria y la honra de Dios. Nosotros no podemos conformarnos simplemente con cargar una Biblia, no podemos conformarnos con ir a un servicio, no podemos conformarnos con prestar un servicio y que no haya un cambio, que no haya una transformación continua en nosotros. Sería muy preocupante, porque recuerde que hay una promesa de parte de Dios para su vida y para mi vida. En el momento en que usted y yo le entregamos nuestras vidas al Señor, uno, le dimos autoridad y autonomía para que Él realice su plan de transformación y cambio en nosotros. Y ante todo Él prometió y dijo que el que comenzó la buena obra en usted y en mí la perfeccionaría hasta el día de su venida, o hasta el día que nos tenga aquí en la tierra y partamos a su presencia. El propósito de Dios es perfeccionarnos, pero nosotros debemos de autoevaluarnos y corregirnos. Por eso la Biblia dice: en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Entonces, mire que ahí necesitamos nosotros hacer un análisis y decir, bueno, ¿qué está pasando en el trato en la familia, en la comunión,
¿sí? En el diálogo, en el colegio, en la universidad, en la empresa, en medio de la sociedad. ¿Nos están conociendo porque somos aún los mismos o hemos avanzado? ¿O somos personas diferentes, de verdad transformadas por el poder de Dios? Hemos crecido en el conocimiento de la palabra, ya se nos puede hablar, porque es delicado de verdad cuando no hay un avance, sino hay un estancamiento, y mucho más delicado cuando hay un retroceso. Es mucho más delicado, más bien demasiado delicado, o más bien excesivamente peligroso. Porque quiere decir, no que el Señor no esté perfeccionando la obra, sino que nosotros no le estamos permitiendo a Él que haga tal labor en nuestras vidas. Y por eso es importante que nosotros comprendamos y entendamos que necesitamos disponer nuestro corazón. Y la palabra de Dios nos enseña que hemos de mejorar nuestros caminos. Bueno, ¿cuáles caminos? Porque habla en términos ¿qué? Plural. El camino, primeramente, el camino del Señor. Es perfecto. El camino del Señor. El único camino, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí, dijo Jesús. Pero hay otros caminos, el camino que caminamos diariamente en la vida, concerniente en lo laboral, concerniente en lo conyugal, en lo familiar, concerniente en lo académico, en lo profesional. Y nosotros debemos de sabernos comportar en medio de la sociedad. Porque usted y yo nos movemos en medio de una generación como maligna y perversa. Pero usted y yo tenemos un compromiso y un deber delante de Dios, que debemos de ser luz en medio de las tinieblas. Usted y yo hemos de ser ese resplandor de la gloria de Dios. Usted y yo hemos de ser esa sal que sazona, esa sal que va a curar, esa sal que es de bendición para la gloria y la honra de Dios. Cuando le hablo de sal, no lo estoy enviando que coja un puñado de sal y empiece a regar por su casa o a echarle a una persona. No, jamás tal cosa. Entonces es nuestra actitud, nuestro comportamiento, nuestra expresión, nuestras palabras, nuestra manera de ser y aún de servir en medio de donde Dios nos ha colocado. Bien sea en la labor, en la empresa, en la universidad, en el colegio, en la sociedad, en el barrio, donde estemos, usted y yo hemos de mejorar nuestros caminos. Que la gente realmente diga, oiga, de verdad vale la pena seguir a Cristo, vale la pena estar en los caminos del Señor, vale la pena realmente poder vivir el Evangelio, porque es un cambio. Porque de verdad yo conocí a esa persona y era esto y lo otro, pero he venido analizando que en ella hay un cambio progresivo, ha venido mejorando, ha venido cambiando, ha venido siendo transformado. Y puedan esas personas anhelar lo que usted y yo tenemos, y a quien nos ha venido transformando y cambiando. Que no es fácil, es verdad. Que no acontece de la noche a la mañana, es cierto. Pero que acontece el cambio, acontece, hermanos. Porque lo lindo y lo importante y lo lindo y hermoso del Señor es que Él empieza a transformar o a trabajar nuestra vida de adentro hacia afuera. Y es donde deben de verse los cambios. Por eso el Señor Jesús dijo, el que hurtaba, no hurte más. El que adulteraba, no adultere más. Y Juan tuvo que decirle a los soldados, confórmense con su salario. No hagan torcidos ni cosa por el estilo. Entonces el creyente tiene que mejorar sus caminos. Si antes mentía, ya va dejando la mentira, aunque recuerden que el ser humano lucha con toda esta situación internamente. Desde el comienzo del huerto de Edén vemos que Eva le mintió al mismo diablo, a Adán, y lo enredó, y bueno, y juntos mintieron y cayeron y fallaron y fracasaron.
Entonces vemos que siempre vamos a luchar con debilidades, con todas estas cosas de la carne. Pero cuando usted y yo disponemos el corazón, es importante que la gente no solamente nos vea que nos congregamos, no solamente sepan dónde asistimos, no solamente nos vean leer una Biblia, escuchar música. Qué bueno cuando la gente coloca una música a un volumen moderado y algún vecino escucha y le transmite ese mensaje, y qué bendición en el trabajo de una manera prudente y moderada. Pero ¿sabe qué es lo más importante? Que la gente vea en usted y en mí que estamos mejorando, que estamos siendo transformados y que puedan decir, oiga, de verdad, en el tiempo que yo llevo de tratar a esta persona, he visto un cambio progresivo. No lo he visto estancado. A veces lo he visto como un poco desanimado, pero me doy cuenta que vuelve y toma otra vez impulso y sigue en ese proceso, y veo que vale la pena lo que esa persona está haciendo, leer la Biblia, orar, congregarse, porque de verdad veo que hay un mejoramiento en su vida, y es lo que debemos de anhelar usted y yo para la gloria y la honra de Dios. Y si nosotros nos podemos de acuerdo con el Señor y le decimos la verdad, porque recuerde que Dios ama la verdad y lo íntimo. A Dios no le agrada que nosotros le mintamos. A Dios le agrada que nosotros seamos sinceros con el Señor, y que en medio de esas luchas, en medio de esas dificultades, de la tentación, en medio de la debilidad, podamos venir al Señor y decirle: Señor, lucho con la mentira, lucho con la pornografía, lucho con la masturbación, lucho con el engaño, lucho con lo que sea. En la intimidad con Dios podemos ir y derramar nuestro corazón y declararle al Señor con qué luchamos, cuál es la debilidad, cuál es la tentación, cuál es el desierto, cuál es la lucha que tenemos, para que el Señor acuda a socorrernos. Porque es que a veces creemos que es sencillo decirle a otra persona: ore por mí, por la prueba que estoy pasando, pero esa persona no sabe cuál es. O muchas veces le dicen a la persona: ore por mí, que Dios sabe cuál es la petición. Pero, qué bueno cuando se cumple lo que la palabra de Dios dice, que si dos se ponen de acuerdo por algo, Dios lo hace. Y si usted y yo le vamos a pedir a alguien que nos ayude en oración, digámosle la verdad. O si no, metámonos en la intimidad con Dios y vayamos y digámosle: Señor, yo no quiero continuar en esta misma condición. Yo no quiero continuar en esta misma situación. Yo quiero una transformación, un cambio. Yo quiero vivir esa paz que tú ofreces, porque el Señor Jesucristo dijo: mi paz os dejo y mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. El mundo da una paz entre comillas, una paz ficticia, a través del licor, a través de alucinógenos, del sexo desordenado, de supuestas fiestas, a través de tantas cosas pasajeras, mentiras, ilusiones, que son sola ilusión y son solo engaño. Mientras que el Señor Jesucristo nos da una paz verdadera, una paz que de verdad contagia a otras personas y le llevan a preguntar: yo quiero esa paz. Yo veo que usted en medio de la dificultad, a pesar de que ese ser querido partió, pero yo lo noto a usted con una paz, y yo sé que usted amaba a esa persona, pero en su interior hay una paz. Usted puede transmitir inclusive esa paz, esa tranquilidad en medio de esa situación. Porque cuando nosotros somos sinceros con Dios, cuando nosotros queremos mejorar, nosotros debemos de ir a la presencia de Dios, bien sea en ayuno, bien sea en vigilia, o bien sea en la intimidad, en el secreto, en el tiempo que usted y yo saquemos en la madrugada o a la hora que se determine ir a derramar el corazón delante de Dios. Porque mire, usted y yo podemos leer la Biblia y vamos a encontrar cantidad de testimonios, de ejemplos maravillosos y de lo que Dios nos demanda a usted y a mí. Pero no basta con leerlos, no basta con anhelar o con desear tener lo que otra persona tiene, la tranquilidad, la paz, sino que necesitamos de verdad nosotros disponernos y decir: Señor, yo quiero realmente ser diferente.
Yo quiero realmente esa transformación. Un hombre de los muchos que fue testimonio, pero un hombre que sobresalió hasta el último día de su existencia fue Saulo de Tarso, que después de haberse convertido al Evangelio se llamó el gran apóstol Pablo. E inclusive después de haber tenido esa experiencia con el Señor, y él mismo lo dice cuando el Señor se le aparece, le dice: Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús, le dice el Señor, a quien tú persigues. Y le dice: ¿qué quieres que haga? Qué bonito cuando nosotros vamos a Dios y le decimos: Señor, ¿qué quieres hacer en mi vida? No para qué acontecen las situaciones, sino, o por qué, sino para qué cambio, para qué transformación. Y vemos de que aún cuando él empezó su vida cristiana, cuando el mismo Dios del cielo le dijo a este varón Bernabé, si no me falla la memoria, que orara por él. ¿Sí fue a él que le dijo? Que orara por Saulo de Tarso, que había perdido la vista, y que había un varón que iba, Ananías, gracias, perdón, corregimos, Ananías, que orara por él para que recobrara la vista. Mire, y aún Ananías le dice: Señor, pero he oído de él que es un hombre que persigue la iglesia, que ha encarcelado, que tiene cartas, tiene autonomía y el respaldo del gobierno para hacer tal cosa. Y Dios le dice a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este. Y a Saulo le dice que vaya a la casa de Ananías, le da las indicaciones que él va a orar por él y va a recobrar la vista. Mire cómo trabaja Dios para que nuestros caminos sean mejorados y nuestras obras. Y cuando Pablo empieza su ministerio, lo escuchaban hablar la gente y aún los mismos apóstoles, y como que había cierta incredulidad, porque decían: ¿no es este el que perseguía este camino? Y ahora lo escuchamos predicar al que él perseguía, a Jesús de Nazaret. Porque la gente debe de ver el cambio en nosotros. Y el cambio no es solamente una vestimenta. Gloria a Dios, porque hay que vestir con pudor, modestia y decoro. Pero más que una vestimenta, es de verdad un corazón transformado, renovado, un corazón sin resentimiento, sin rencor, que tenga que decir la familia, los familiares, parientes, vecinos: oiga, pero de verdad esta persona ha sido transformada, la veo cada día mejorada, porque a pesar de que me pidió un favor y yo no se lo quise hacer, luego voy yo y le pido un favor y ella me dice: con mucho gusto, claro, vecina o vecino, aquí tiene. Porque no podemos pagarle a nadie mal por mal. Pero es lo que Dios quiere, que podamos mejorar nuestros caminos, nuestras obras, nuestro comportamiento, nuestra manera de pensar, nuestro vocabulario, nuestra manera de ver, nuestra manera de escuchar, nuestra manera de servir de verdad, de comportarnos en el hogar. Lo que Dios anhela y quiere es que se pueda no solamente vivir como personas, como núcleo familiar, sino disfrutar como familia, de verdad. Que nuestros hijos puedan dar testimonio de nosotros para la gloria y la honra de Dios. Que nuestra esposa y aún el mismo esposo pueda dar testimonio de su esposa para la gloria y la honra de Dios. Que se pueda de verdad, mire, muchas veces hay familiares que no se convierten en el evangelio porque cierran el corazón, porque lo endurecen, a pesar de que ven milagros, sanidades, liberaciones y bendiciones. Pero en algunos casos es porque lamentablemente el testimonio no es el mejor. Desafortunadamente en algunos casos se ve que el tal evangélico es mentiroso, es incumplido, es irresponsable. Y bueno, ese está en el proceso, pero tiene que haber una mejoría, tiene que haber un cambio y tiene que ser progresivo. No se puede, como le dije hace un momento, no se puede estancar y menos darse, entre comillas, el lujo de retroceder. No somos de los que retrocedemos.
Somos los de los que en el nombre de Cristo Jesús vamos hacia adelante, hacia el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Hermanos, necesitamos realmente tomar conciencia de la situación. Necesitamos realmente nosotros anhelar ese cambio. Necesitamos, ya basta. Es cierto que hay situaciones que incomodan en el hogar, en la pareja, en la familia, en el trabajo, en el negocio, pero ya es tiempo de hacer un alto y decir, bueno, yo realmente quiero un cambio. Yo no quiero seguir siendo el mismo, la misma, peleón, amargado, irresponsable, incumplido. No, yo quiero realmente, por eso la Biblia nos dice, por sus frutos los conoceréis. Y una vez más se lo repito, no es por los títulos, no es por los años que se lleven en el Evangelio, no es por las señales ni los milagros, no. No, un hombre de Dios, una mujer de Dios, un cristiano de verdad, de veras, como dicen por ahí, se conoce es por los frutos. Pero ¿cuáles frutos? Los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu que son amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza, benignidad. Cuando una persona es de Dios, debe tener esos frutos. Y si no los tiene todos, debe estarlos anhelando y debe estar creciendo para la gloria y la honra de Dios. Pero de nada sirve tener un título, desempeñar un cargo en medio de una congregación y ser un arrogante, un prepotente, un patán, un humillativo, alguien que ultraja, que quiere que se le rinda pleitesía y que, mejor dicho, se cree. Cristo le quedó en pañales a esa persona. No, el hombre de Dios, la mujer de Dios, entre más Dios lo use, entre más Dios lo respalde, más sencillo debe ser, más humilde. Por eso el Señor dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pero mire cuántas veces no se le puede hablar al hermano, a la hermana, al líder, aún al predicador, porque una vez responde explosivamente y se justifica. No es así, no es válido ante Dios, porque Dios nos ha colocado a nosotros para apacentar su grey, para direccionarla, para guiarla, para llevarla hacia Él, no hacia nosotros, no a que nos rindan pleitesía, no a que nos sirvan a nosotros, no, absolutamente no. Es cierto que un servidor le sirve a un ministerio, a un pastor, a la iglesia y al Dios del cielo, pero todo tiene que ser dosificado y con temor y reverencia a Dios. La Biblia nos enseña que todo se debe de hacer decentemente y en orden, en la congregación y a nivel ministerial, porque de lo contrario entonces estaríamos engañándonos a nosotros mismos y estaríamos engañando a la gente, haciéndonos creer que somos algo que no somos, como pasó con Simón, aquel mago que tenía encantada a la gente con sus artes mágicas y que se hacía pasar por un ¿qué? Por un grande. Y desde el más pequeño hasta el más grande, hasta el más anciano, todos le copiaban. Pero cuando vino un verdadero hombre de Dios y habló, que fue el apóstol Pedro, y llevó el mensaje de Jesucristo y el poder de Dios se manifestó, quedaron todos maravillados, incluyendo al mismo Simón, al que aparentemente se había convertido, pero que después les ofreció dinero para que cuando él impusiera las manos, el Espíritu Santo descendiera. Y Pedro tuvo que decirle: veo que en hiel de amargura estás, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se consigue con dinero. No, hermano. Y hay gente que está en amargura, no ha sido transformado, no ha mejorado sus obras y sus caminos, no ha mejorado su temperamento, su carácter, no ha mejorado para la gloria y la honra de Dios. Aunque se sabe y se ha leído y se ha predicado y se ha explicado de que no es con fuerza ni con espada, sino con su Santo Espíritu. Hay gente que sigue usando la fuerza, la imposición, la manipulación para llevar a cabo, según ellos,
la obra de Dios. Eso no es verdad, eso es pura mentira, eso es un engaño. Las cosas para el Señor se hacen con respeto, con amor. La Biblia dice considerándose cada uno a sí mismo. Y dice que el que se cree ser algo no siendo, se engaña a sí mismo. Que el alumno no es superior al maestro, pero hay gente que se cree superior e igual y superior a Cristo. Qué terrible y qué triste, pero desafortunadamente y tristemente esto se ha visto, se está viendo y se va a ver. Gente que le gusta llamar la atención, que le gusta robarle la gloria a Dios, que creen que es por ellos que acontece el milagro, que es por ellos y sacan pecho y bueno y todo y no hablan más sino de ellos en un púlpito, cuando un púlpito es única y exclusivamente para llevar el mensaje de salvación, para confrontar también muchas veces todas estas cosas que lamentablemente se ven, pero para que haya una reflexión. Es importante que nosotros logremos entender lo que la palabra de Dios nos enseña. Y si nosotros logramos entender lo que la palabra de Dios nos enseña, por eso la Biblia nos habla en Santiago. Dice que hemos de ser hacedores de su palabra y no tan solamente oidores, engañándose a nosotros o a vosotros mismos. Por eso, el que una persona se sepa cualquier cantidad de versículos es una bendición, siempre y cuando los ponga en práctica. Si no los practica, no tiene mayor sentido. Se está engañando a sí mismo. Puede saberse la Biblia de pasta a pasta, haberla leído cualquier cantidad de veces, como dijo alguien por ahí, al derecho y al revés. Puede hablar en lenguas, puede Dios usarle en sanidad y milagros, pero si los brutos, si su comportamiento no es de un verdadero hijo de Dios, no respeta a los demás, esa persona está envanecido, está engañado, nada sabe. Es solo apariencia, solo buchi y pluma, dijo alguien por ahí. No es más, sino eso. Y por eso la Biblia nos advierte de tener cuidado, porque en estos tiempos y en los que se avecinan engañarán a muchos, si aún fuere posible, a los escogidos. Y es triste lo que se está viendo y lo que se va a ver, ni se diga, mis hermanos, cómo lamentablemente han engañado a la iglesia con tantas cosas, hermanos. Con la parte económica, con los dones, con la doctrina. ¿Y sabe dónde está el error? Porque un alto porcentaje de la iglesia, lamentable y tristemente, no procura tener relación con Dios. A través de la lectura de la palabra, a través de la oración, a través de la intimidad, sino que desafortunadamente se acostumbraron a depender de lo que diga un predicador, de lo que diga el líder, y en algunos casos de repeso no se puede refutar absolutamente nada. Así está equivocada la persona, porque según la persona esto no es de Dios. Y cuando la Biblia nos enseña que si tu hermano pecare contra ti o se equivocare, ve y llámale la atención, repréndele estando tú ahí solo, si tú ya eres ganado a tu hermano. Pero es importante que nosotros podamos crecer cada día, podamos avanzar, podamos mejorar nuestros caminos y nuestras obras. Usted ve que el apóstol Pedro, cuando Jesús es arrestado y está él allí y fueron a echarle mano a Jesús, saca a Pedro la espada y alguien dijo, y parece que es cierto, lo que intentó Pedro fue mocharle la cabeza a este varón. Pero muy posiblemente le esquivó y le alcanzó pues solamente a bajar la oreja. Pero Jesús tomó la oreja y se la colocó a este varón. Pero usted no vuelve a leer que Pedro volvió a hacer lo mismo. Aunque Pedro era impulsivo y era activo y él quería estar en todas.
Y él ya le había dicho, ya el Señor Jesús le había advertido, porque él dijo: Señor, aunque todos te nieguen, yo no te negaré. Mi vida estoy dispuesto a dar por ti. Pero esa experiencia que tuvo Pedro tan desagradable, lo llevó a llorar como amargamente. Quiere decir que sintió el sabor desagradable de haber pronunciado con sus mismas palabras, sus labios, haber dicho: no conozco a tal hombre. Y por eso le decía hace un momento, no hay nada más hermoso que uno mismo ir a la presencia de Dios y decirle: Señor, esta es mi condición, todavía soy esta persona iracunda, todavía soy incumplido, lo que sea, pero vengo ante ti porque tú eres mi alfarero, porque tú me prometiste que el que comenzó la buena obra en mí la perfeccionaría. Perdóname si me he opuesto a la perfección que tú has querido hacer en mi vida, pero hoy vengo dispuesta a decirte: Señor, aquí estoy, quiero ser transformada, quiero ser esa bendición en el hogar, quiero ser esa bendición en mi familia, en el barrio donde yo vivo. Quiero llevar no solamente tu palabra, sino que la gente vea tu obra preciosa en mi vida. Mire, hablarle a la gente de Cristo en cierta manera es fácil. No tenemos que hacer cursos ni cosas por el estilo. Podemos contar nuestras vivencias y de acuerdo a lo que hemos escuchado en una predicación o hemos leído de la palabra. Pero el mayor mensaje para la gente no es el que usted y yo les prediquemos a través de la Biblia. Eso está bien y debemos de hacerlo para la gloria y la honra de Dios. El mayor mensaje es el testimonio suyo y mío. Porque recuerde que la Biblia nos enseña y nos dice que somos, ¿cómo que es que somos? Cartas abiertas y leídas. Somos cartas abiertas y leídas. Entonces no es tanto lo que usted y yo digamos de nosotros o del Señor Jesucristo o del Evangelio o de la congregación donde se asiste o del pastor ministra, sino lo que la gente ve. Porque si yo le hablo a alguien de un Dios que transforma, de un Dios de amor, de un Dios de compasión, de misericordia, pero no ven eso en mi vida o en la de uno de nosotros, ¿qué va a decir la gente? Eso no es verdad. Ese hombre está engañado. Y por eso lamentablemente hay algunos que, aunque están en una congregación cristiana, hacen parte de una religión. Porque no hay conversión, no hay transformación, no hay cambio. Siempre es la misma persona, con las mismas mañas, el mismo comportamiento, el mismo temperamento, el mismo carácter. Siempre es los mismos con las mismas, de igual que por ahí. Pero por eso es importante que nosotros podamos entender y comprender, para la gloria y la honra de Dios, que el que comenzó la buena obra en nosotros la ha perfeccionado, la está perfeccionando y la perfeccionará. Nosotros mismos nos damos cuenta. A veces de pronto las personas que están a nuestro alrededor no alcanzan a ver la magnitud del cambio que Dios ha hecho en nosotros. Porque vuelvo y le digo, es una relación personal. Pero uno y cada uno de nosotros debemos de saber que Dios verdaderamente está haciendo, ha hecho y seguirá haciendo esa obra preciosa de transformarnos y cambiarnos. ¿Por qué digo que a veces de pronto las personas que nos rodean no alcanzan a verlo? Aunque tienen que verlo, es lo más lógico. Pero somos nosotros los que sabemos cómo éramos, de dónde nos sacó el Señor, quiénes hemos venido siendo, quiénes somos y quiénes anhelamos ser. Porque no es conformarnos. Yo era un mujeriego, parrandón y jugador y ya no lo soy. Gloria a Dios. Pero recuerde que la Biblia nos enseña que el que se cree estar firme, mire que no caiga. No podemos descuidarnos. Por eso el apóstol le recomienda a Timoteo, el apóstol Pablo le recomienda a Timoteo y le dice: ten cuidado de ti mismo. ¿Y sabe qué le dice? Y de la doctrina. Porque no es creernos que porque predicamos y nos sabemos unos textos y llevamos tanto tiempo en el evangelio como servidores, predicadores, en fin, o ministerialmente, que ya no. Debemos depender plenamente de Dios,
de su palabra y de la guianza del Espíritu Santo. No podemos darnos, entre comillas, el lujo de que el temor de Dios se vaya desapareciendo. No. El temor de Dios debe como mínimo mantenerse en usted y en mí. Pero debe de acrecentarse, porque el temor de Dios nos va a llevar a permitir que la obra de Cristo se realice en nosotros para la gloria y la honra de su bendito nombre. Entonces, por eso es importante que nosotros mejoremos nuestros caminos y nuestras obras, que nosotros nos dispongamos, que nosotros mismos digamos, hay cosas que Dios no va a hacer por nosotros, hermanos. Que nosotros mismos dispongamos y bueno, yo estaba orando X tiempo, voy a orar un poco más de tiempo. Yo estaba orando solo en la madrugada, voy a tratar en la tarde sacar un tiempo para también orar o leer la palabra. Yo en las noches me estaba acostando sin dormir, pueden decir algunos. Bueno, pues vamos. Gracias, qué pena, disculpe, sin orar. Yo me estaba acostando sin orar, sin leer la Biblia en las noches. Entonces, poder hacerlo para la gloria y la honra de Dios. Poder realmente entender que necesitamos mejorar. Mire, entre más estrecha sea la relación de nosotros para con Dios, va a ser mucho más hermoso la vida cristiana. De verdad, nos vamos a enamorar cada día más y más de Dios. ¿Sabe por qué triste y lamentablemente hay gente que se desierta del evangelio, de una congregación, ante todo el evangelio de los caminos del Señor? Porque no procuran mejorar, porque se conformaron con decir, hay gente que sabe que digo una cosa, hay gente que ni siquiera está orando al consumirse los alimentos, ni al desayuno, ni al almuerzo, menos a la comida. Señor, tú me lo diste, yo me lo como, amén, sí a mucho, digo alguien por ahí. Entonces, ¿dónde está esa relación con Dios? Y vuelvo y le digo, como en otra reflexión de bendición, si nosotros no sacamos tiempo para leer la palabra y conocer a Dios a través de su palabra, le estamos demostrando que no nos interesa conocerlo, que no nos interesa saber nada de sus promesas, nada de sus mandamientos, estatutos y decretos que están aquí. Y por eso muchas veces hay gente que no tiene una transformación y un cambio. Porque les recuerdo una vez más que la palabra de Dios es espíritu y es la que alimenta nuestro espíritu. Y es la que toma del Espíritu Santo, de ese depósito que hay en nuestro espíritu, que es la palabra de Dios, y nos la trae a nuestro espíritu, a nuestra mente, nos la recuerda, y es la que nos ayuda en medio de dificultades, en medio de situaciones, de necesidades. Por eso la Biblia dice, claman los justos y Jehová los oye. Y es importante que nosotros podamos hacerlo para la gloria y la honra de Dios. Si estrechamos esa relación con Dios, si proponemos mejorar nuestros caminos y nuestras obras. Mire cuánto tiempo se le dedica muchas veces al televisor. Antes era el televisor, ahora es el computador también. Ahora ni se diga al teléfono, a las redes sociales, a tanta plataforma que hay hoy en día para mirar un programa, una película. Pero ¿cuánto tiempo le dedica a eso? Pero no se le dedica ni siquiera una 10ª parte de todo lo que algunos le dedican a esas redes y a esos aparatos, a estar a solas con Dios, a leer su palabra. Ahora, no quiere decir de que no podamos ver un programa, claro, pero qué lindo que uno diga, bueno, yo dediqué un tiempo para orar, para leer la palabra, estoy procurando mejorar. No justificarnos, entonces ahora me puedo sentar todo el día a ver televisión, no, tampoco, pero sí al menos decir, estoy haciendo lo uno sin dejar de hacer lo otro, y le voy a ir reduciendo el tiempo al teléfono, al computador, al mirar cosas que no edifican, al tele, lo que sea. Entre menos tiempo, mucho mejor, y un poco más de atención a las cosas de Dios y al hogar, a la familia. Por eso es importante que nosotros tengamos cada día esa estrechez en la relación con Dios, que podamos crecer, que podamos avanzar, que se vea la transformación, que se vea el cambio para la gloria y la honra de Dios.
Que Dios pueda decir de usted y de mí, como dijo de Job. Dios le dijo al diablo mismo: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él, varón que recto, perfecto y temeroso de Dios? ¡Qué bendición! Eso mismo dijo el Señor, el Dios Todopoderoso del Señor Jesús: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y recuerde que de Juan también dijo, y de muchos hombres y de mujeres dio testimonio. Mire, que los hombres digan de usted y mí lo que digan, listo. Pero lo más importante es lo que diga Dios. Tal vez nos pueden menospreciar y por debajar y decir: pero este que se está creyendo, está quien se cree ahorita. Listo. Pero como dice la palabra, ¿quién eres tú para juzgar al siervo ajeno? Si para Dios está de pie, aunque para usted, según usted, esté derrotado. Son 1000 veces mejor los conceptos que de Dios de nosotros que lo que es los hombres. Los hombres nos pueden echar el brazo por encima y pueda que sea sincero el decir: no, yo le admiro, usted ha cambiado, esto y lo otro. Pero no hay nada más hermoso, maravilloso y precioso que sea Dios mismo dando testimonio a nosotros, porque Dios va a decir verdaderamente: yo empecé una obra en este hombre, en esta mujer, en esta familia, en este hogar, y estoy viendo la transformación, el cambio, y me gozo. Qué bendición que Dios mismo dé testimonio de usted y de mí. Pero debemos de proponer a este tiempo que llevamos del año, que ya está para terminar este mes, de decir: bueno, Señor, de verdad, aún considero estar a tiempo y debo mejorar mis caminos, porque quiero ser mejor para ti, no para que la gente me vea, no, sino para ti primero que todo, y para que tú des testimonio de mí a las personas, y que las personas tengan que darte la gloria a ti de que tú me estás transformando, y que mi familia se maraville y vea que realmente el Dios de los cielos, el Rey de gloria, Jesucristo, el Espíritu Santo y su palabra que es viva y eficaz son reales, y está haciendo una obra preciosa y me está transformando y me está cambiando. Otra cosa es que ellos no quieran ver, no quieran escuchar, es muy diferente. Pero tenemos que darles testimonio. Tenemos no solamente que mostrarles a un Cristo de poder, que no solamente está aquí, sino que se debe de ver con nuestras acciones, con el ser generosos, con el ser dadivosos, con el ayudar, con el respetar, con perdonar, con amar, con servir voluntariamente y de corazón. Recuerde que la Biblia nos enseña que todo lo que hagamos, hagámoslo para el Señor y no para los hombres. Si nosotros mejoramos nuestros caminos y nuestras obras, hermano, mire, si una persona laboralmente, y con esto termino, si una persona laboralmente, su patrón se da cuenta que el comienzo de sus labores y su desempeño laboral ha venido mejorando, ¿sabe qué hacen? Le dan una remuneración, o un bono, o un ascenso, porque es una persona confiable, porque es una persona que realmente tiene un propósito laboral de salir adelante, de no quedarse en la misma condición como entró de aseador, luego pasa a ser mensajero, de mensajero pasó a ser jefe de personal pasó a ser administrador, y de administrador pasó a gerente. ¿Por qué? Porque realmente le vieron un cambio, le vieron una disposición, un anhelo de hacer las cosas con pasión, con amor y con entrega. No hacerlas por hacerlas. No es ir a la iglesia por ir. No es por llevarle la idea a mamá o al esposo o a la esposa. No. Es por realmente querer escuchar el mensaje y reunirnos, adorar, exaltar al Dios de los cielos, aquel que prometió transformar y cambiar nuestras vidas. Oremos a Dios. Padre,
Gracias te damos en el nombre glorioso y poderoso de Cristo Jesús por esta palabra, por esta enseñanza. Te bendecimos y te exaltamos y te damos toda la gloria y toda la honra. Te pedimos que nos ayudes, Dios de la gloria, a derramar nuestro corazón delante de ti con sinceridad y con verdad, Señor amado. A venir delante de tu presencia, Señor, a decirte ayúdanos, a decirte guíanos, a decirte glorifícate con poder y con gloria en el nombre glorioso y poderoso de Cristo Jesús. Gracias te damos, Dios del cielo. Aquí está nuestra vida, Señor. Aquí está nuestra vida. Tú eres el alfarero. Nosotros somos el barro, Señor. Transfórmanos. Haz en cada uno de nosotros lo que tú has determinado hacer para la gloria y la honra de tu bendito nombre. Que podamos exaltar tu nombre, no solamente con nuestros labios, sino con nuestro testimonio, que la gente tenga que maravillarse y decir, oiga, yo quiero ese Dios, yo quiero ese Cristo que tienen los evangélicos, porque de verdad veo que transforma, cambia, por más que el mal que yo le hice a esa persona, me ha perdonado, me sirve, me trata con amor y con respeto. Padre, te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, pero también te pedimos perdón por las veces que nos hemos portado de una manera incorrecta, que no hemos dado buen testimonio a nuestra familia, familiares, parientes, a los vecinos, a la sociedad, en el colegio, en la universidad, en la empresa. Ayúdanos, Señor, a mejorar. Ayúdanos a tomar las decisiones, porque tu palabra dice, una cosa desearás y esta harás, y sobre tus caminos resplandecerá la luz de Cristo, la luz del Evangelio, la luz de Dios que nos guiará a toda la verdad. Gracias te damos, Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, que el Señor nos continúe bendiciendo grande y poderosamente. Y si Dios nos presta la vida, nos volveremos a ver en otro tiempo de reflexión, de bendición. Recuerde que nos reunimos a través de este medio martes, jueves, sábado 7 de la noche, domingo 9:30 AM. Que la paz de Cristo sea con todos vosotros. Bendiciones para todos. Dios nos continúe bendiciendo.